¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El positivo para coronavirus de Álvaro Uribe es un giro casi inverosímil en toda esta historia. Solo a punta de memes podríamos quedarnos todo el programa entero hablando desde los llamados socarrones que han hecho los uribistas para que en este momento se rodee a su líder, hasta el chiste obvio ya un poco flojo del falso positivo. Sin embargo, en esta semana en la que se ha hablado de poco más que del caso Uribe, en Colombia han sido reportadas alrededor de 600 personas como muertas por el coronavirus. Llevamos más de una semana con reportes diarios de muertes de entre 250 personas y hasta 380 personas muertas cada día. Aquí es fácil perder la perspectiva con toda esta repetición de cifras, pero tal vez ayuda para recobrar, cambiar el denominador, para recobrar esa perspectiva. Imagínense que todos los días están cayendo 2 aviones comerciales en los que se mata casi todo el mundo. En el de Avianca, que se accidentó en Nueva York en el año 90, se murieron 147 personas. Más o menos 2 de esos aviones se están cayendo hace más de una semana al día, todos los días. Esa es la equivalencia de la muerte que ha causado este nuevo COVID-19. En los últimos días el coronavirus habrá matado en el país a más gente de la que fue asesinada en todo el año pasado, a más de 12.000 personas. Este desastre diario es el reto más importante que enfrenta este país, no solo por la escala de la muerte, también por sus secuelas. Miles de personas han salido de largos y tortuosos tratamientos en unidades de cuidados intensivos a enfrentar de nuevo largas recuperaciones. Miles de médicos en Colombia y enfermeras se están jugando la vida todos los días en la operación de medicina intensiva más grande de la historia de este país. Hay cosas más importantes pasando ahora mismo. A nivel internacional, la carrera por la vacuna avanza en pistas distintas y fascinantes. La geopolítica, esa pista, una lucha de países basada en un avance científico que tal vez no se había visto desde la carrera a la luna. También está la pista de cada país desde sus posiciones distintas y con dificultades distintas, haciendo esfuerzos enormes y apuestas de la que dependerá la vida de millones de personas. Estos temas son importantes ahora mismo. Desde acá hacemos un esfuerzo por no dejarnos succionar en la agenda a veces improductiva de la política. Una agenda que termina opacando casos como el que denunciaremos esta noche, un caso importante, un caso escandaloso, el de un hospital en Bogotá que le ha venido bajando los salarios a los anestesiólogos que están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche en Zona Franca y arrancamos con esta denuncia. A médicos que luchan contra el COVID en Bogotá les están bajando los sueldos. Los anestesiólogos del Hospital San José, aquí en la capital, donde la ocupación de UCIs por casos de coronavirus está al 100%, denuncian que las directivas de esta IPS les están imponiendo una rebaja de salario del 35% hasta el final del año y además manteniéndoles la misma carga de trabajo hasta diciembre. Se trata de 39 profesionales vinculados con contratos laborales a este hospital privado de Bogotá, el Hospital San José, y que están en la primera línea de la atención a pacientes que tienen el nuevo coronavirus. Según uno de los anestesiólogos, yo hablé con él largo esta tarde, me pidió no revelar su identidad por temor a las retaliaciones laborales. Según él, y me dijo, y aquí lo cito, nos están mandando a trabajar las mismas horas, somos carne de cañón mientras la gente está en la casa. Nos están exponiendo y nos están bajando el sueldo. Eso no está bien, no está bien. El Hospital San José fue fundado hace más de 100 años, 117 años. Es uno de los hospitales más antiguos del país. Funcionó inicialmente como el Hospital Universitario de la Universidad del Rosario. Hoy es un hospital privado, es propiedad de la Sociedad de Cirugía de Bogotá.
Sus especialidades son precisamente la cirugía general y la anestesiología. Las directivas de ese hospital no quisieron comentar para esta denuncia que estamos presentando esta noche. Dijeron que de pronto lo harían después. Según varios documentos que obtenimos aquí en Zona Franca, la reducción del 35% de los salarios va desde agosto hasta finales del 2020, hasta el final de diciembre. Y aunque se presenta como parte de un acuerdo voluntario y amparado en los decretos de emergencia del gobierno, estos médicos con los que hablamos afirman que es una imposición de la que depende finalmente la continuidad en la clínica. Este es el documento que le están haciendo firmar a estos médicos. Es un un contrato de trabajo suscrito entre la Sociedad de Cirugía de Bogotá, del Hospital San José y la persona. Y dice en uno de sus apartes que la remuneración salarial integral se disminuye en un 35% y asimismo disminuye el 35% de horas laborales en la medida en que la programación así lo permita. Se reitera voluntariamente que se aplica para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La jornada laboral se mantiene. Y entonces ahí está, se habla de que podría disminuirse la jornada laboral, sin embargo, el contrato es bastante ambiguo. Y este no es el primer otro sí de reducción de salario que estos médicos, 39 médicos aquí en Bogotá, esto no ocurre por allá en las regiones, ocurre aquí en la capital, tienen que firmar. En abril y mayo aceptaron ya una reducción del 35% de su salario por 2 meses al inicio de la emergencia cuando los hospitales estaban vacíos. Uno de los médicos nos dijo, en este punto entendimos, la demanda de servicios se vino al piso y el hospital estaba vacío. Nos contó esta persona. Luego vino otra reducción en junio y julio del 25% y ahora esta tercera reducción del 35% que empieza en agosto y va hasta diciembre. Según el médico con el que hablamos, hay algunos, nos dice que van a firmar porque tienen sus familias y tienen deudas, pero todos están adentro del hospital muy molestos. Quedamos ganando menos que algunos colegas, me dice él, que están haciendo telemedicina, contestando el teléfono mientras nosotros nos exponemos a la enfermedad. En efecto, esa reducción que sucede en el pico de la pandemia, cuando las UCIs en el San José están al 100%, según los datos de la Alcaldía de Bogotá. Otra anestesióloga del Hospital San José con la que también hablamos, que también nos pidió proteger su identidad, nos dijo, nosotros tenemos que estar en constante contacto con pacientes de COVID, tienen que estar entubando y tienen que estar en las operaciones. Y si bien este equipo de 39 médicos anestesiólogos no está encargado directamente de esas 34 UCIs que tiene el hospital, que es un tamaño medio en la ciudad, no es de los más grandes, tampoco de los más pequeños, un tamaño medio, esos médicos sí deben estar disponibles como parte del equipo de apoyo para los pacientes COVID. Detrás de esta última reducción salarial está el momento más doloroso para estos médicos porque se extiende de agosto a diciembre, es el más largo, además ocurre durante el periodo en que la carga de trabajo por el coronavirus será más alta según las proyecciones. Y esta nueva reducción se dio luego de que las directivas del Hospital San José le pidieran al equipo de anestesiólogos hacerse cargo de las UCIs que ahora están siendo operadas por un equipo externo, de una compañía que terceriza estos servicios. Entonces, las UCIs ahorita no están en manos de los anestesiólogos, están en manos de unos tercerizados y básicamente lo que nos dicen ellos es que nos dijeron o cogen las UCIs en las condiciones que nosotros les estamos diciendo o hay un descenso salarial. Y ellos dijeron, un momentico, pidieron que el San José agregara unos intensivistas, una especialidad distinta a los anestesiólogos, a los equipos que iban a atender esas UCIs para poder acompañar la toma de decisiones que son decisiones muy complejas y que en ocasiones superan la especialidad de los anestesiólogos. Además, le pidieron al hospital mejores equipos de protección. Sin embargo, las directivas respondieron con el otro sí que presentamos hoy y que genera la denuncia de estos médicos. El de los equipos de protección, y aquí ya acabo, es otro de los temas que preocupa a los médicos del San José. En abril el hospital les pidió una donación de 150.000 pesos descontables de la nómina de su salario a los especialistas de la clínica, como consta en este documento. Este era el documento que les mandaron, ahí les decían pongan 100.000 pesos, lo tengo por ahí el documento.
comento? Sí, señor. Sociedad de Cirugía de Bogotá, el Hospital San José. Autorizo a la Sociedad de Cirugía de Bogotá de San José a descontar de mi salario el valor de, en ese momento les dijeron, pongan 150.000 pesos para hacer una donación general de equipos. Sin embargo, dicen los médicos que apenas han recibido una dotación de 3 tapabocas y unas gafas protectoras. Y el resto de los equipos los deben costear de su propio bolsillo. Para hablar de esta denuncia con una persona que está al tanto de los detalles, tengo aquí desde Bogotá a la doctora Maribel Arrieta. Ella es presidenta del Sindicato de Anestesiólogos de Bogotá y Cundinamarca, hace también parte de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá, es anestesióloga y epidemióloga. Buenas noches, doctora Arrieta. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, señora, muchas gracias por hablarnos. Muchas gracias por hablarnos de este caso. ¿En qué está? ¿Qué le ha impactado de este caso? Hemos conocido este caso y realmente nos parece un caso bastante grave y bastante importante porque señala la forma en que está siendo tratado el personal médico, es un reflejo del tratamiento que se le está dando al personal médico en todo el país. En este caso, pues somos anestesiólogos y son los anestesiólogos del Hospital de San José los que están recibiendo este tratamiento con reducción de los salarios y con amenazas incluso de cesar sus contratos, cuando estamos en una situación en la cual pueden aumentar los casos o están aumentando los casos de enfermedad COVID y estamos realmente entrando en el pico de la pandemia. Sí. Y eso nos coloca en la posición de hacernos reflexiones y muchas preguntas importantes en relación a cómo se está haciendo la vigilancia del manejo que están dando los administradores de las IPS y de las EPS a el personal de salud en todo el país. Doctora, en principio el otro sí se ampara en el decreto de emergencia del gobierno nacional, pero estos son trabajadores que tienen unos derechos. ¿Hay algo ilegal en esta medida que se le está imponiendo, o así lo sienten ellos a estos anestesiólogos? Sí, nosotros consideramos que esa reducción salarial es ilegal y en este caso queremos que las autoridades competentes revisen lo que está sucediendo, no solo en este hospital, sino en otros hospitales, porque realmente hay una vulneración clara de las garantías laborales y de los derechos laborales de estos anestesiólogos y seguramente de otros profesionales y trabajadores de la salud. Yo entiendo que al principio de la pandemia, cuando estos médicos y muchos médicos de muchas especialidades estaban básicamente en su casa, confinados, porque no había una demanda alta para los servicios de salud, ni siquiera de los pacientes con coronavirus al principio, que ellos decidieran voluntariamente en ese momento una reducción salarial. Pero en este caso se les está pidiendo que trabajen por menos plata, las mismas horas y en unas condiciones más peligrosas. ¿Tiene alguna razón el hospital para estar corto de dinero en esta coyuntura y para explicarles a ellos o decirles, por favor, ayúdennos, necesitamos que ustedes pongan de su parte acá porque es que no tenemos la plata? Mire, realmente no la tendrían, dado que el gobierno nacional nos ha dicho de todas las formas posibles que hay garantía para las entidades hospitalarias para que puedan sostener precisamente a los trabajadores de la salud, a los profesionales de la salud, para poder atender a todos los pacientes. Y conocemos que existe pues la canasta COVID con la cual el gobierno ayuda a las entidades hospitalarias precisamente para esto que acabo de mencionar. Además de eso, el gobierno ha hablado de la realización de transferencias de dineros para toda la red hospitalaria, tanto pública como la red privada, para sostener precisamente todas las circunstancias en las cuales las entidades han tenido que reducir sus ingresos porque no hay cirugías ambulatorias ni otras formas de tener ingresos. Entonces necesitamos realmente conocer si esos dineros han llegado, qué está pasando con las entidades hospitalarias, las clínicas hospitales que se han visto abocados a esta situación, si es una realidad que tienen muy reducidos sus ingresos o si realmente qué es lo que está pasando allí, por qué le están reduciendo los honorarios a personal de profesionales de la salud de la primera línea, estamos hablando, que somos profesionales que estamos expuestos constantemente al contacto directo con pacientes COVID, estamos expuestos al contagio, estamos expuestos también a ser vectores y estamos expuestos a todo lo que implica
la atención en salud en estas circunstancias. Doctora Arrieta, ¿hay alguna... A ver, hablando con los médicos me decían, mire, aquí hay unas UCIs, las 34 UCIs del San José están siendo operadas por una empresa que es externa al hospital, que terceriza un poco el servicio de UCIs. ¿Hay algo estructural en cómo funciona el sistema de contratación para los profesionales de la salud que salga a la luz en este caso? Algo estructural. Sencillamente lo que está mostrando esta pandemia es la vulnerabilidad en la que nos encontramos todos, porque si bien los anestesiólogos de este hospital tienen un contrato laboral, es un contrato que no tiene exactamente todas las garantías como ser un anestesiólogo o un profesional de planta. También esta pandemia está destapando y mostrándole a la ciudadanía de una forma muy clara que estamos en unas condiciones laborales muy precarias, porque la mayoría estamos siendo contratados por OPS y lo que está mostrando este caso claramente es la tercerización, porque hay tercerización. Sí, que la tercerización también presenta unas condiciones que no son buenas en la mayoría de los casos para los profesionales de la salud, para los trabajadores de la salud. Este caso sucede en un hospital bogotano de mucha tradición, el Hospital San José, 117 años de historia. Entiendo que la Sociedad de Anestesiólogos de Colombia nació en ese hospital, pero esto debe también suceder en muchos otros lugares del país. ¿Usted ha tenido y conoce de más casos? Mire, claramente ha habido unas noticias que de pronto no han trascendido como tal a toda la población, pero podemos hablar de casos muy graves como el del Hospital Rosario Pumarejo en el Cesar. A estos profesionales y trabajadores de la salud les deben 11 meses de salario y ellos lo que han hecho es, ya que no les han pagado, han insistido, han acudido a todas las entidades y no les han pagado, entraron en huelga de hambre hace unos 2 días. En Cali también el Hospital San Juan de Dios. Entonces es necesario que miremos todo el contexto nacional y qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué si hay una garantía del gobierno nacional de que las entidades hospitalarias tengan solvencia durante esta pandemia para asumir todos los costos que implica la atención de los pacientes COVID y no COVID, ¿por qué las entidades hospitalarias en unos casos no le pagan a sus trabajadores como en el Rosario Pumarejo del Cesar? En otros casos hacen cosas como estas, como reducirle el salario a unos profesionales que están expuestos en la primera línea a la atención de los pacientes. Esperaremos a ver qué dice el Hospital San José. De nuevo les recuerdo, los buscamos, no quisieron pronunciarse. La doctora Arrieta, Maribel Arrieta, es anestesióloga, es la presidenta del sindicato de anestesiólogos de Bogotá y le agradezco mucho hablarnos esta noche, doctora. Muchas gracias a ustedes. Quiero decirle a la ciudadanía que puede contar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y a apoyar a la ciudadanía y atender a todos los ciudadanos que lo requieran, pero queremos pedirles a todos ustedes, los periodistas y a la población, que miren hacia nosotros y hacia nuestra situación de vulnerabilidad. Y hay que poner de presente la situación que ocurrió en Medellín. Mire, por un lado, están tratando de despedir profesionales. Y por el otro lado, hay unas autoridades que quieren traer profesionales de fuera del país. Eso nos parece incoherente y nos parece incongruente. Entonces, queremos expresarle a la ciudadanía que como anestesiólogos, como médicos, como profesionales de la salud, estamos dispuestos a trabajar por la ciudadanía y por los pacientes, pero necesitamos la protección de la ciudadanía y necesitamos que escuchen nuestra voz y que hagan eco de nuestras reclamaciones, porque hay una vulnerabilidad de todas las garantías laborales hacia los profesionales de la salud en todo el país. Y aquí estamos para eso, doctora Arrieta. Muchas gracias por el trabajo que usted hace y por las denuncias que viene a apoyar esta noche. Gracias a ustedes por visibilizar esta situación. Nosotros seguimos aquí con ustedes, seguimos en Agenda COVID con un tema crucial, el tema de la vacuna. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche volvemos al tema más importante por estos días. Se están muriendo cerca de 300 personas diarias por coronavirus en Colombia. Es como si se cayeran 2 aviones comerciales todos los días. Tenemos en la línea a Jonathan García, que es investigador principal de Justicia y profesor en Derecho y Salud Global de la Universidad de los Andes. Y también nos acompaña la doctora Adriana Roballo, es médica cirujana de la Universidad Nacional. Es especialista en medicina interna y nefrología y es la directora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, el IETS. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Hola Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Adriana, ¿me escucha bien? Sí, le oigo bien, ahora sí. ¿Cómo va? Adriana, el IETS es un instituto del que hacen parte algunas instituciones del Estado, donde se hablan también sociedades médicas, científicas y la sociedad civil. Me imagino que ustedes están ahorita tomando un papel importante al hacer un poco de veeduría al difícil mundo de la consecución colombiana de la vacuna, ¿cierto? No tanto como veeduría como para poder apoyar en el momento que estén listos los estudios a la toma de decisión. O sea, nosotros lo que hacemos usualmente es revisar literatura científica publicada, hablar con los expertos temáticos del país, de fuera del país, y oír un poco la discusión de la sociedad civil. Con esto nosotros condensamos diferentes estudios para los tomadores de decisión, que en este caso sería el Ministerio y con sus instituciones anexas, y ellos en un comité que en este momento instituyeron hace unos pocos días, que se llama el Comité de Vacunas COVID, y además que hay un comité previo que se llama el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, seguramente tomen insumos nuestros para tomar las mejores decisiones y definir cuando haya vacuna, qué tipo de vacuna o qué mecanismos van a tomar para adquirirla. Sí, y entonces aquí hay un debate, además de científico, un debate, digamos que moral y empresarial enorme. Yo, digamos que tiene dos vertientes, el de la vacuna como un acuerdo bilateral entre el gobierno colombiano y una empresa o un país que esté detrás de esa empresa. Ayúdame con esa gráfica, Juanse, que tenemos por aquí para mostrar un poco esos dos ámbitos. Y el segundo ámbito, que es uno de colaboración, de armonía entre países para lograr el bien para el mundo. Entonces, en el enfoque multilateral, la principal iniciativa se llama COVAX, que es algo que impulsa la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha sido muy importante ahí, además de un grupo amplio de países en el que está Colombia, ¿cierto? Entonces, es una alianza de todos estos países, países desarrollados y no desarrollados, para tener un acceso equitativo a la vacuna por medio de unos acuerdos. Por otro lado está el enfoque bilateral de Estado a Estado o de Estado a empresa, y ahí hay acuerdos directos con empresas. Pfizer en Estados Unidos, por ejemplo, AstraZeneca en el Reino Unido, han hablado con Colombia y ya el gobierno colombiano ha dicho que hay algunas conversaciones y otros 3 acuerdos más que no conocemos con quién son ni de qué son, Jonathan, ¿cierto? En este ámbito y esta dualidad un poco de la vacuna, ¿usted cree que aquí hay que apostarle a una cosa, hacerle fuerza a lo bilateral o multilateral, o hay que pegarle a todo? Pues desafortunadamente la falta de cooperación global hace que tengamos que buscar diferentes opciones. Como lo habíamos hablado la última vez que estuvimos aquí en Zona Franca sobre el tema de cuál fue el impacto, por ejemplo, que Trump decidiera salirse de la Organización Mundial de la Salud, pues lo que vemos es precisamente una falta de liderazgo por tener un gran banco como de soluciones y que cada país termine yendo por su lado. Eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, pues desafortunadamente esa falta de cooperativismo global, pues lo que está llevando es a que cada país busque esfuerzos por su lado, y pues Colombia está haciendo eso, pues ya tiene como estos diálogos con COVAX, tiene estos diálogos según el ministro de Salud con Pfizer y con AstraZeneca, entonces pues habrá que ver cómo se desarrollan esas discusiones, pero desafortunadamente
El hecho de que nosotros tengamos que hacer este tipo de negociaciones, pues lo que hace es que los países queden más vulnerables precisamente a esa asimetría de información, donde ningún país sabe a cuánto está comprando y Sí. después tomamos unas decisiones que no necesariamente son las mejores, tanto para la salud de las personas como para los recursos públicos. Claro, y yo entiendo, Adriana, que es fácil vilificar un poco la opción bilateral, ¿no? Que es de unas farmacéuticas grandes, avaras, que solo quieren ganar plata a costa de la muerte de la gente, pero detrás de eso realmente y detrás de la competencia entre empresas es que ha sucedido una cosa increíble, como que ahorita en este momento haya cerca de 6 vacunas en fase 3, que haya avanzado un proceso de innovación de maneras distintas y que eso dé más opciones para que haya más vacunas. Sí, o sea, son 6 que van adelante en la carrera, pues sí, esto se puede decir que es una carrera, pero hay más de 170 que están reportadas en diferentes fases y seguramente habrá otras más que estén funcionando y que todavía no tengamos noticia. Entonces, de alguna forma es lo mejor del esfuerzo de la ciencia a nivel mundial, laboratorios de genética, inmunología, de virología, de salud pública, todo el mundo tratando de alguna forma de colaborar. Y si ustedes se dan cuenta, pues muchas de las capacidades no las tienen únicamente los gobiernos, sino que también está en la empresa privada. Entonces, de alguna forma tiene que ser algo en conjunto para que al final pues salga la mejor vacuna lo más rápido o que ojalá salieran varias al tiempo y ya se mirará cuál es la que más sirve. Entonces, pensar que esto lo va a hacer un solo gobierno, pues seguramente no va a pasar. Pensar que esto únicamente lo va a hacer la industria solos tampoco va a pasar, sino que va a tener que ser un gran esfuerzo conjunto de lo mejor de los científicos del mundo y las mejores capacidades humanas y técnicas que haya disponibles a la fecha, que es nuestra ventaja con respecto a la pandemia de hace más de 100 años. Y entonces uno habla mucho de la vacuna contra el coronavirus, pero lo cierto es que habrá muchas vacunas y eso está bien. Jonathan, ¿usted cree que está bien que el gobierno colombiano, por ejemplo, traiga varias vacunas y que así si una falla, la otra tenga un mejor respaldo y que estaremos hablando en los próximos meses si uno es Astra o si es Pfizer o si es lo que sea? Sí, definitivamente no hay que apostarle a una sola cosa. Yo creo que todos los países están alineados con eso. Pero la idea era que todos estuviéramos alineados a través de una gran bolsa comunal en donde todos los países hicieran aportes y pues todas las farmacéuticas estuvieran dentro de de ese mismo paquete. Lo que está pasando es que cada uno está haciendo esas negociaciones por su lado. De todas maneras, este tipo de negociaciones no se escapan de la globalización. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, aun cuando ciertos países puedan acceder a cierto tipo de vacunas a través de acuerdos bilaterales, hay muchos elementos, por ejemplo, como ayudantes de las vacunas que dependen de otros países que no necesariamente son productores. Por ejemplo, muchas de las vacunas que hoy están liderando las carreras dependen de un ayudante que se desarrolla a partir de un árbol en Chile y que además se procesa en Suecia. Entonces tampoco es como que hablemos que los países son autónomos de decidir cómo van a hacer este tipo de relaciones, porque en últimas la globalización hace que muchos de los componentes y los productos dependan de un gran comercio internacional al cual no nos podemos escapar. Entonces, pues si bien hay algunos acuerdos, definitivamente no podemos hablar de que un acuerdo específico, toca hacerlo de diferentes maneras. Hay que diversificar el portafolio, pero aun cuando se hagan estos acuerdos bilaterales, no nos podemos escapar de que en esto estamos todos como globo y no simplemente cada país mirando por dónde por dónde busca las soluciones, que eso es lo que está pasando con Estados Unidos hoy por hoy, que Donald Trump lo que quiere es básicamente apostarle a todo para tener una vacuna antes de noviembre cuando sean las elecciones y pues eso desafortunadamente lo que está poniendo es en riesgo a la comunidad global. Claro, y aquí aplica perfectamente el dilema del prisionero, ¿cierto? Entonces el dilema del prisionero es buenísimo, es un poco negativo para este caso, pero cogen a 2 ladrones, si ninguno de los dos confiesa nada, los dos se van a la cárcel un mes. Si uno sapea al otro y el otro no sopea, se va libre y el que sapea se va 1 año. Y entonces siempre los dos tienen el incentivo de sapearse mutuamente y terminan en la cárcel 1 año ambos, en vez de aguantarse un canazo de solamente 1 mes y se quedan callados. ¿Usted cree, Adriana, que estamos en medio de ese dilema de los prisioneros? ¿Usted cree que ya se puede decir si los países se están sapeando entre sí o hasta ahora podemos todavía estar en suspenso acerca de cómo se va a resolver ese dilema del prisionero? Yo pienso que de muchas formas se empieza a jugar lo que se llama la diplomacia sanitaria, que eso también tiene sus normas y sus reglas. Usted sabe que todo el mundo y todos los jugadores en todos lados muestran unas cartas, pero no todas las cartas. Entonces cada cual está tratando de poner a su país en la mejor posición para adquirir
las vacunas para su gente. E igual, en algunos lados están trabajando como bloques. Por ejemplo, este bloque, Estados Unidos tiene su poder económico, geopolítico muy preponderante y tiene cómo negociar así. El bloque europeo se arma de otra forma. En los países desarrollados, Japón puede hacer otra cosa diferente. Y a nosotros, pues lo ideal sería que por lo menos funcionáramos como bloque de Latinoamérica de alguna forma, pero pienso que cada cual está tratando de ponerse en la mejor posición para garantizar la vacuna para sus connacionales. Claro, porque aquí lo que vale es tener gente, ¿no? Más allá de tener plata, uno lo que necesita es gente para poder vacunar. Adriana, Jonathan, seguimos esta conversación. Por favor, acompáñenme en una breve pausa de comerciales y retomamos. Estamos hablando sobre la vacuna esta noche aquí en Zona Franca. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de la vacuna contra el coronavirus. Hablamos con Jonathan García, investigador principal de Justicia, y con la doctora Ana María Roballo, que es directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Hay varias fases y voy a poner aquí un gráfico muy fácil de entender acerca del tema de las fases. Ya la gente se ha ido volviendo experta, entonces hay al menos 3 fases. Fase 1 para el desarrollo de las vacunas antes de su aprobación. La fase 1, que son pequeños grupos de personas que reciben una vacuna de prueba, y ahí se revisa un poco la seguridad y la dosis de la vacuna. Luego, en fase 2, ya una mayor cantidad de personas recibe la vacuna, se aplica a grupos con características similares a la población objetivo, es decir, se la ponen a personas viejas, personas jóvenes, niños, bebés, a todo el mundo. Fase 3, se aplica la vacuna ya a miles de personas y se prueba su seguridad con grupos de control, con placebo. A unos no les ponen la vacuna y los mandan a contagiarse, y a otros sí, y a ver si hay una diferencia entre los dos grupos, y después pasa el proceso de aprobación. Todo esto está pasando a una velocidad enorme. Aquí hay algunas de las vacunas que ya están en fase 3. Adriana, ¿usted había visto un desarrollo tecnológico, biotecnológico de estas magnitudes y a esta velocidad antes? No, y tantos sitios al tiempo tampoco. O sea, es que esto es una cosa que está creando mucha innovación. O sea, esta pandemia de muchas formas es un acelerador de muchas formas en la ciencia, la tecnología, en la forma en que se desarrollaron la parte de la telemedicina. Los avances van a ser brutales. O sea, es una cosa nunca vista antes, con esta capacidad que tenemos en este momento en tantas cosas que hace 10 o 15 años no había. O sea, es una cosa, en medio de lo malo que pasa, es una cosa emocionante para la ciencia y para lo que puede ayudar a progresar. Esto es un salto, pues yo no digo que cuántico, pero sí de muchos años, esta pandemia, en muchas posibilidades para avanzar. O sea, en medio de tanto dolor, surgen posibilidades de cooperación, de plataformas de investigación y de cosas que de otra forma seguramente no pasarían. Claro, y creo que además esto es interesante porque introduce a la población general una cantidad de cosas que no teníamos tan claras acerca del desarrollo de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, que tienen que le tienen que poner vacunas a gente cuando no saben si es realmente segura. Pues precisamente esa es la prueba clínica, o tienen que hacer que gente que no tiene la vacuna, que le ponen un placebo, se infecte para poder probarla. Y aquí también hay, Jonathan, una globalización que termina a veces desfavoreciendo a los países menos ricos del mundo, que son utilizados como laboratorios y conejillos de indias. Sí, pues de hecho pues la persona encargada, por ejemplo, del tema de las vacunas de la Casa Blanca mencionaba en una de las ruedas de prensa que esto funcionaba como cuando en los aviones sale la mascarilla, y él decía que primero había que utilizarlo uno para cuidar a los demás, y por eso era la razón por la cual Estados Unidos primero tenía que tener todas las vacunas antes que el resto del mundo, lo cual no funciona así, porque pues de hecho en los aviones no pasa como seguramente pasará con el tema de las vacunas del COVID, que las mascarillas llegan primero en primera clase y luego al resto. Entonces ahí es donde es uno de los problemas grandes, y es precisamente como los países más desarrollados pues tienen una responsabilidad con la comunidad global, porque es que de nada le sirve, a ningún país le sirve que ciertos estén bien y en otros la pandemia continúe, porque como hablábamos antes, el tema de la globalización pues hace que muchos países dependan necesariamente de la salud de otros países también.
Y este tipo como de iniciativas a veces de poner mi país primero que otros, pues realmente no contribuyen nada a que podamos salir rápido de esta pandemia. Claro, y Adriana, aquí también debe haber unas decisiones tecnológicas en términos de la eficiencia de la vacuna, de su seguridad, que deben ser importantes frente a su precio. Por ejemplo, si usted puede conseguir una vacuna más barata, que es un poquito menos efectiva que otra, puede que esa pérdida de efectividad se compense con el costo, digamos. Me surge la pregunta de, además del gobierno, y obviamente creo que hay personas muy competentes, sobre todo en el sector salud, pero además del gobierno, ¿quién está mirando todo esto? Lo miran las universidades. Nosotros, por ejemplo, en el instituto trabajamos con universidades en el país y tenemos algunos convenios por fuera. O sea, toda la academia mundial está trabajando en esto, los centros de investigación públicos y privados. Si no hay otro tema, en este momento, pues esto está alterando tanto la vida de todos que este es el tema. Y hay mucha gente muy capaz, la Academia de Medicina, las sociedades científicas, los colegios médicos, de todas formas, o sea, pero no es únicamente los médicos, también la gente de los clínicos farmacéuticos, la gente de laboratorios, de pruebas diagnósticas, o sea, es un desarrollo gigante y yo creo que buena parte de la comunidad científica mundial está dedicada a esto, y no únicamente la gente de salud, también la gente de economía, la gente de derecho, está retando a toda la ciencia y está retando a todas las áreas de conocimiento a nivel global, o sea, todo el mundo está pensando en esto, no pensamos en más. En Uribe. Entonces, pues también tiene COVID, pero digamos es una cosa desafortunada, pero todo eso le va a beneficiar al que sea. Entonces, yo creo que esto nadie se salva. Mi conflicto de interés, todas mis tías y mis papás están por encima de los 60. Entonces, aunque sea ese conflicto de interés, debe tener uno. Claro. Todos tenemos intereses, todos tenemos conflictos, pero todos queremos salir bien de esto. Todos pues tenemos derecho a estar bien, todos tenemos derecho a tener una vacuna. Obviamente habrá alguna gente que tocará dársela antes porque va a cuidar más gente. O sea, es una cosa complicada, pero de pronto complementando un poquito lo que antes le explicaba Jonathan, me gustaría decir que todo el mundo quisiera tener pacientes, porque la genética de una población, digamos una raza, digamos la colombiana que es mestiza, de pronto comparado con la raza de los norteamericanos, que es gente más blanca, en general me refiero, la vacuna puede reaccionar diferente. Entonces es deseable que de la población de uno haya gente que esté recibiendo esa vacuna para que haya datos de esa población, porque una población muy blanca puede tener unos resultados diferentes a la población nuestra que es mestiza. O sea, todo esto es válido y es el método científico y es como se hace la ciencia y es la forma más responsable de hacerla. Seguir el método y no a la opinión, sino con datos, con análisis muy estrictos, con datos de pacientes de la población de uno. Eso es lo deseable. Y definitivamente desde aquí también esperamos que el senador Álvaro Uribe pueda decir que sobrevivió las dos últimas pandemias. Acuérdense que él también tuvo el H1N1 hace como 10 años. Hablemos un poquito antes de terminar de cómo va a ser la llegada de esta vacuna y obviamente ya todo el mundo quiere que le hagan la prueba del coronavirus hoy, todo el mundo va a querer la vacuna de una vez cuando llegue, pero hay que explicarle a la gente, Jonathan, que primero no van a estar todas las dosis para todo el mundo de una vez y es muy importante entender que la vacuna la deben tener primero cierto tipo de personas, ¿cierto? Tal cual. Pues realmente nosotros hasta el momento somos más o menos 7.5 billones, miles de millones de personas en el mundo y lo que se estima es que solamente para la primer cuarto del año 2022 vamos a alcanzar los 2.000 millones de dosis. Entonces realmente pues no vamos a tener, digamos, una vacuna que sea universal para el 100% de la población, al menos en 2 años. Y eso significa que en cada país vamos a tener que decidir y racionalizar. Y esto tiene que ver tanto con decisiones de a quién vamos a vacunar primero, como también cuál va a ser el mecanismo de compra y cuántos recursos públicos vamos a destinar para ellos. Por ejemplo, en un análisis que hizo la Universidad de los Andes a través del Centro de Desarrollo de Objetivos Sostenibles y también el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, se estimó que solamente si se compran 5 millones de dosis en Colombia al precio que Estados Unidos la va a comprar a Pfizer, que es más o menos $19 por dosis, y son 2 dosis, entonces más o menos $40, pues vamos a tener que gastar por esas 5 millones de dosis el doble de lo que nos gastamos en un año en todas las otras vacunas en el país. Entonces, pues estamos hablando de una estimación que es bastante preocupante. El precio importa y dependiendo del precio también vamos a tener un número de personas que vamos a poder lograr vacunar. Otra de las cosas, por ejemplo, que COVAX hace, que me parece que es bueno,
es que le pide a los países que cierto número de vacunas sean primero otorgadas para población vulnerable, como por ejemplo los trabajadores de la salud o como las personas mayores de 65 años. Pero pues estas discusiones se van a llevar a nivel local y pues ahí vamos a tener uno de los retos más grandes y es cómo vamos a distribuirla. Y cierro con una pregunta para usted, Adriana. ¿Usted cree que Colombia puede aportar o está aportando algo en esta carrera global para ganar conocimiento y para hacer aportes a la cura de esta enfermedad? Yo pienso que sí, o sea, de muchas formas. En Colombia hay mucho talento. Falta más infraestructura, la quisiéramos, pero digamos que el principal talento son las cabezas de una cantidad de gente de este país. El Instituto Nacional de Salud hizo un gran despliegue para aumentar la cantidad de pruebas que hay disponibles en este momento en el país, pero hay científicos trabajando con vacunas, trabajando con modelos económicos, trabajando con la parte de epidemiología. Ustedes los conocen, los ven todos los días. Zulma, hay un grupo grande de epidemiólogos, Isabel, la gente que está también colaborando en la parte de modelamiento económico. Y en el mismo instituto nuestro hemos hecho muchas revisiones para el señor ministro, hemos hecho colaboración con las guías, o sea, todos colaboramos desde diferentes ámbitos, pero como les digo, esto no puede ser algo competitivo, tiene que ser algo muy colaborativo, y ojalá el dilema del prisionero se resolviera colaborando. Y yo pienso que todos deberíamos entender eso. Y en este momento también para el país el dilema del prisionero se debería poner que todos ponen, todos ganan. O sea, no es que yo gano y el otro pierde, no vale, no sirve en este momento. Tenemos que pensar más grande y más amplio para todos. Todos ponen, todos ganan. Jonathan, una última muy cortica para usted. ¿Aquí en Colombia se está probando alguna vacuna que usted sepa? No, digamos, de las 5 negociaciones que nombró el ministro hace una semana, pues realmente no hubo información sobre que hubiera negociaciones específicas relacionadas con la prueba de las vacunas. Igual si se hace, pues me parece que en Colombia tenemos pues un Instituto Nacional, el INVIMA, que pues genera, digamos, confianza en eso. Se ha hecho ya con anterioridad. Entonces, pues por ahí no habría problema. El problema sí sería que el acceso a las vacunas o la adjudicación de esas vacunas dependiera de que Colombia acepte o no hacer esas pruebas. Ahí sí me parece que hay un dilema ético que es bastante grande. Muchas gracias a ambos por hablarnos esta noche, un tema sobre el que seguramente volveremos a hablar muy pronto aquí en el programa. Adriana Roballo, que es directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y Jonathan García, investigador principal de Justicia. Gracias a ambos. También, gracias, Jonathan. Un saludo. Un saludo. Gracias, Daniela, Adriana, que estén muy bien. Seguimos nosotros aquí en Zona Franca, tenemos más invitados y hablamos de un tema del que muy poco se ha hablado, y es qué pasa cuando la gente sale de estos largos tratamientos, cuando sale de las hospitalizaciones y todos los problemas adicionales y cargas que hay sobre el sistema de salud en la dura recuperación de la salida después de una UCI. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche volvemos al problema principal que atraviesa este país, el coronavirus. Cerca de 300 personas al día se vienen muriendo, eso reportan los datos, 300 muertes cada 24 horas. Eso equivale a cerca de 2 aviones comerciales todos los días por el nuevo coronavirus. Pero ¿qué pasa con las miles de personas que logran ganar esta batalla después de largas jornadas, de incluso semanas en las unidades de cuidados intensivos? Adriana María Roballo es María Fernanda Lara Díaz es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y es experta en el tema de la recuperación luego de largas hospitalizaciones. Es fonoaudióloga, tiene un doctorado en Ciencias Cognitivas y Lenguaje. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y por traer este tema que poco se ha tocado, y es que obviamente estamos enfocados en cuántas UCIs hay, desafortunadamente cuántos muertos hay, pero no muchos estamos pensando en lo que pasa después de que alguien sobrevive la UCI y qué es lo que pasa. Pues pasan muchas cosas, Daniel. Pasar el COVID está siendo muy duro. Le estamos aprendiendo del tema. Como decía la doctora que me antecedió, esto ha sido un reto para todos los profesionales de todas las áreas, sobre todo para los de la salud. Estamos viendo que las personas después del COVID están saliendo con unas serias alteraciones en su salud, y más aún las personas que están con COVID y que salen de las unidades de cuidado intensivo. Tan es así, tan fuerte es que hay incluso ya está descrito el síndrome
post-UCI, que es todo lo que le pasa a una persona a nivel físico, psíquico, afectivo, emocional, luego de este periodo que es de las experiencias más traumáticas por las que una persona puede atravesar. De hecho, usted pasó por la UCI, ¿cierto? No por un tema de COVID, pero ¿fue eso lo que la hizo un poco meterse en este tema? Sí, total. Yo soy patóloga del lenguaje de niños, me dedico más al tema de aprendizaje y al tema de adulto mayor, investigo en cosas que tienen que ver con toma de decisiones. Yo hace 12 años estuve 30 días en una UCI, 3 meses más luego de hospitalización, en un proceso muy duro con una recuperación, como le decía, con unos efectos psíquicos, físicos, y pues este tema a mí y a mis compañeros de la Facultad de Medicina nos toca mucho, nos toca muy de cerca y estamos preparándonos para lo que viene y por eso es que montamos el programa de telerehabilitación. Y yo creo que todo el mundo se le ha pasado por la cabeza por estos días cómo es estar en una unidad de cuidados intensivos con un tubo dentro de la garganta, sin poder mover mucho el cuerpo o la cabeza. Uno pasa ese tiempo consciente, es decir, ¿hay largas jornadas de aburrimiento o está uno sedado y realmente entra a la UCI un día y salió 3 semanas después, pero fue como un sueño largo? Pues para cada persona es distinto y depende del caso. Por ejemplo, en el caso ahora del COVID, muchas de las personas pasan tiempo boca abajo y esto hace también que sea más incómodo el tema. Piense usted que en una UCI normal, en el día de una UCI sin COVID, usted puede tener algo de contacto físico con personas o pueden sus familiares visitarlo. Lo que estamos viendo ahora es un problema serio para que las familias estén cerca, unos hospitales que están al máximo de ocupación, con unos profesionales que están al máximo y están dando lo mejor de sí, pero están en unas condiciones de exigencia distintas a la UCI que, por ejemplo, yo pude tener. Pero una UCI no es un tema fácil, es un tema en el que se necesita profesionales de muchísima experiencia y estos profesionales hacen pues su mejor esfuerzo, pero sin embargo mantenerlo a uno con vida implica cosas que también afectan, como usted lo dice. Entonces en una UCI a veces no hay día, no hay noche. La que yo estuve, por ejemplo, apagada la luz muy poco, tiene uno, por los mismos medicamentos, uno pasa incluso por momentos de delirio, uno empieza, por ejemplo, a quitarse los tubos y eso tiene que también que ver con la administración de la sedación. Sí. Y ahora muchos hospitales ya están reportando incluso tener menos medicamentos para sedar a las personas. En la UCI particularmente la que yo estuve con unos profesionales muy expertos, pero me mantuvieron despierta la mayoría del tiempo. Entonces, por ejemplo, la única vía que uno tenía como de contacto para saber qué día era, qué hora, era un radio, que era lo que a mí me servía. Pero es esto de no tener uno como, de sentirse uno al borde, de sentirse uno muy mal y de también empezar a desacondicionarse. Uno se desacondiciona desde el segundo día y es ver que tú te empiezas a mejorar. En mi caso tuve la fortuna de poderme mejorar, pero ver que uno pierde mucho de lo que uno es. Entonces volver a recuperar uno su movimiento, la forma de comer, yo quedé sin voz, sin poder hablar, sin controlar esfínteres, sin poder caminar, y volverse uno a recuperar de eso es bien duro. Y es duro solo, y yo lo pensaba, decía, si eso soy yo que trabajo en salud, que tengo compañeros que trabajan en una facultad de medicina, pues qué pasará con las demás personas. ¿Y usted qué sabía por estas experiencias? Más o menos qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Yo me imagino que cuando alguien está en una UCI, está constantemente pensando que en cualquier momento se puede morir. Usted hablaba como de las afectaciones también psíquicas, ¿y cuáles son esas? Pues lo primero que se afecta, lo que le decía, por los medicamentos y por lo que uno pasa, se pasa uno por momentos de delirio y de alucinaciones, muchas. A mí, por ejemplo, iban y me daban los santos óleos y en una de esas dije, uy, llegué al cielo y esto es el túnel y ya me vino a recibir San Pedro. Y pasa uno por un tipo de, lo que le digo, uno pasa por la alucinación, por el problema de sueño, por una tristeza profunda, por ver uno a su familia muy tocada, y eso a uno lo choca y lo confronta contra la naturaleza y contra lo que es la vida y contra ver que lo que usted puede estudiar, comprar y tener en ese momento uno no es nada. Entonces, ese recuperarse de eso, y es un proceso bonito que se ha hecho últimamente, que es el tema de humanizar las UCIs. Sí. El Hospital Universitario nuestro, por ejemplo, está trabajando mucho en humanizar la UCI, en no dejar que la persona se desacondicione, en que vaya alguien y le lea, en que pueda visitarlo su mascota.
Esos temas que pueden parecer pequeños y que ahorita en el marco de la emergencia no los estamos mirando porque estamos pensando en salvar la vida, tienen que ver mucho con la forma como uno se recupere después y en la forma como los profesionales de la salud también humanicemos ese ejercicio profesional con nuestros pacientes. Y a propósito de este tema, ¿usted qué llamado hace que hay que hacer mejor? Habla usted de humanizar un poco las UCIs, pero además en lo de después me imagino que también es importante hacer cosas que tal vez no estamos mirando con suficiente cuidado ahora. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que hacer y desde niveles políticos muy altos es humanizar el ejercicio de las profesiones de la salud. Pienso que esta pandemia lo que está revelando es las profundas inequidades que tiene este país. Está revelando cómo el personal médico y de la salud tiene unos problemas de contratación y de remuneración bastante serios, cómo después de que se estudian 6, 8 y 12 años la remuneración salarial no se corresponde con el nivel de estudio, ni con el nivel de exigencia, ni con el nivel de responsabilidad que se maneja en salud. Un profesional de la salud que esté bien remunerado, con buenas condiciones, bien educado y bien formado, seguramente va a ser un profesional de la salud que va a prestar un mejor servicio. Esa humanización tiene que ver, señor. Sí, no. Termine la idea, la humanización creo que es importante y que le pongan a uno radio. Claro, fíjate que es una humanización en el servicio profesional, es una humanización que implica una formación continuada de seguir aprendiendo los profesionales de la salud, es pasarnos a un modelo de la salud centrado en las personas, en lo que necesitan las personas, y eso va a requerir seguramente una mayor inversión. Ahorita estamos afanados, como le decía, en salvar a las personas y sacarlas adelante, pero ya tenemos que empezar a pensar a cómo vamos a hacer para que el costo que tiene la enfermedad, el que cuánto le va a costar al sistema también que la persona se recupere, cuánto va a demorar la persona en volver a trabajo, a su vida diaria, qué peso tiene eso sobre el sistema de salud, lo que le decía, el impacto psicológico y físico de salir de la enfermedad. María Fernanda, muchas gracias por hablarnos de lo que está pasando y de su experiencia y por traer estos temas a la mesa. Gracias por hablarnos esta noche. Muchas gracias, Daniel, y les queremos recordar que desde la Facultad de Medicina tenemos Renace, que es el programa de telerehabilitación en el cual estamos acompañando a las personas que están saliendo en estos momentos de la enfermedad y acompañarlos hasta que lleguen a su lugar de trabajo de manera solidaria. Muchas gracias, doctora. Nosotros se nos acabó aquí el tiempo esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.